Em, bueno, nosotros empezamos a hablar de las leyes de conversión y bueno, yo creo que ya llegó el tiempo de cómo, si no hay otras preguntas importantes, y me imagino que sí van a haber, pero eso puede seguir para siempre, sí, siempre vamos a tener preguntas, sí. Entonces quiero concluir esa parte y mover a otros temas. Pero necesito decir algo muy importante que tal vez no he mencionado y tuve el mérito de hablar hace poco con Hajam Ishaq Sassoon, que Eben lo conoce bien, Eben es su discípulo. Hajam Sassoon es un colega que yo lo respeto mucho. También menciono que el año pasado, cuando falleció mi papá, él vino de Nueva York, donde vive, de Manhattan a donde yo vivo, es como 4 horas por tren. Y no, él me sorprendió, vino y se sintió aquí como 1 hora y después se fue, como solamente vino para eso. De veras impresionante. Una persona, un sabio de verdad justo y honesto y con integridad que hay poca gente como él. Eh, y eso lo digo para que entiendan lo que voy a hablar sobre la conversión y todas esas leyes. Pero les doy un ejemplo antes de que he mencionado en otras ocasiones, pero siempre me impresiona tanto. Hace como 2, 3 años eh, estuve en Shabbat en Filadelfia y Rabino Sassoon vino para, para para estar ahí en Shabbat. Él me dijo, bueno, yo escuché que estás en Filadelfia, dije, vamos a estudiar Shabbat juntos, y fue un gran honor que él vino. Y yo iba en carro en Motzei Shabbat, sábado por la noche en Nueva York, entonces le dije, él no tiene carro, él va en trenes, entonces dije, yo te llevo a Nueva York con mucho gusto. Y tuve otro pasajero en el carro. Bueno, estamos hablando, el rabino y yo, de leyes y todo eso, y él me dice que él no está de acuerdo con una cosa que yo escribí sobre la harina para pesa, ¿sí? Yo escribí en mis emails que antes de pesas uno puede comprar cualquier harina del mercado, eso dice Shulchan Aruch. Él no estaba de acuerdo. Bueno, hablamos de eso como 5 minutos y movimos a otros temas. Después de uno o 2 días, ya estamos en casa, yo en mi casa, él en New York, él me llama para pedir disculpas. Y le digo, ¿de qué se disculpa? Y dice, yo te critiqué cuando estamos viajando, yo estuve criticando su opinión sobre la harina de pesa y no debía hacerlo frente a otra persona, a este pasajero que estaba en el carro, ¿sí? Eso digo, esa es integridad, ese tan respeto que tiene, que yo le dije, yo ni di cuenta, ¿sí? A mí no me importa que eso, no, eso no es, y me dice, no es respeto, no es civil, ¿sí? Que criticarte a ti en frente de otra persona. Si yo tenía y eso es tan diferente de lo que está pasando hoy. La gente pone su opinión en Facebook y todas partes y manda letras y hacen proclamaciones. Y es el camino del judaísmo. Ese es el Rabino Sassoon. Es un ejemplo muy pequeño de lo del que el gigante de ética y de moral que es. Entonces, en su libro sobre conversión, y de eso hemos hablado la semana pasada, el Rabino Sassoon explica que todas las leyes de conversión y también del estado civil entre el mundo religioso, de los descendientes de Kohanim, que digamos los Kohanim, los sacerdotes, que si se casaron con una mujer que no, con la cual no pueden casarse, como que ella es divorciada o se convirtió al judaísmo,
y también las leyes de Mamzer, del bastardo, un niño que nació de una relación prohibida. Todas las leyes fueron establecidas en el segundo siglo de la era común, más o menos, digamos, del primer siglo al segundo siglo de la era común, y fueron establecidos con la intención de crear una élite social que especialmente de los sacerdotes, de los Kohanim, y también de los más religiosos para impedir a personas que no son, para ellos no son kasher, que no se ingresen al pueblo judío. Y bueno, fijamos en la lógica de lo que él dice. Y yo lo apoyo 100%. En la Torah no dice nada sobre procesos de conversión y quién está aceptado, quién no está aceptado, sino que uno quiere juntarse con el pueblo judío, así es. Sí, de eso hemos hablado en las primeras clases. Y ustedes conocen mucha gente que sin hacer ningún proceso oficial, le dicen, yo siento judío, 100%, por mi familia, por mis antepasados, aunque no sean directos, o por mi sentimiento, a esto me conecto. Así fue en el pasado, eso fue lo que quiere decir judío. Pero en el primer siglo, en la Mishnah, los rabinos están discutiendo de cómo se hace el proceso de conversión. Y la pregunta es, si tienen tradición, si saben cómo se hace ese proceso, ¿por qué están discutiendo? ¿Cómo se puede olvidar ese proceso que es tan importante? Igualmente, los rabinos tienen una discusión, ¿sí?, sobre la pregunta de que si un Cohen puede casarse con una mujer que convirtió al judaísmo de otra religión. Y eso es muy raro. ¿Cómo así que no saben hasta el primer siglo, no saben que si es permitido o no? Y hay otro ejemplo. En la Mishnah, en el Tratado de Midot, eso hacia el final del penúltimo tratado, orden de la Mishnah, Midot habla de las medidas. Literalmente, Midot significa medidas. Las medidas del templo. Las oficinas, los cuartos, todo lo que había en la estructura del templo en Jerusalén. Y la Mishnah dice que había un lugar donde se sentaba el tribunal rabínico, el Sanedrín, y juzgaba a los sacerdotes, juzgaba a los Kohanim. ¿Qué quiere decir que juzgaba a los Kohanim? No estamos hablando de Kohanim que son criminales, sino de Kohanim que venían al tribunal para establecer eh, para establecer su línea, para mostrar que son kosher, que son Kohanim válidos, ¿sí? Que pueden servir en el templo. Entonces dice la Mishnah, venían esos Kohanim y se paraban frente al tribunal, y el tribunal les preguntaba de su familia, de sus esposas, de sus antepasados y todo eso. Y habían casos en los cuales el tribunal decidió que este Cohen no está cualificado para estar, no está calificado para estar en el templo. Es pasul, ¿sí? Está rechazado. Y este Cohen tenía que vestirse con ropa negra y salir de la puerta de la oficina del tribunal rabínico y salir hacia la izquierda y caminar fuera del templo. Eso fue una cosa muy vergonzosa, ¿sí? Qué vergüenza de estar humillado así en frente de todo el público. Y los Kohanim, que sí fueron válidos,
se vestían en blanco y salían hacia la derecha y hacían una fiesta cuando se encontró un Cohen Kasher. Entonces, lo que siempre hay que mirar fuera del texto de la Mishnah. Lo que yo leo en esta Mishnah es que había gente, Kohanim, que venían al templo, que venían al tribunal rabínico para confirmar que son Kohanim, pero después de la investigación, el tribunal rabínico dice, no es Kohen, no es kosher, está rechazado. ¿Sí? Ahora, el Bedín, el tribunal rabínico, no obligaba a los Kohanim que vengan. Eso fue voluntario. Los Kohanim que vivían en todas partes de Israel podían decidir, yo quiero servir en el templo, entonces voy a pararme, a presentarme al tribunal rabínico. Entonces, eso es muy raro. ¿Por qué un Cohen que sabe que tiene falta con su familia, para qué va a venir al tribunal rabínico para que lo humillen? ¿No? No tiene razón. Quiere decir que esos Kohanim pensaban que son kosher, que son buenos, que son calificados, pero cuando llegaron al tribunal, los rechazaban. Y eso quiere decir que había un movimiento dentro de la élite de los Kohanim de hacer una, digamos, como una desinfección, ¿sí? Rechazar gente para que solamente los descendientes de algunas familias queden en el poder. E igualmente, en el proceso de conversión, ellos decidieron, no queremos que cualquier persona que quiera puede venir y volverse judío, entonces vamos a establecer un proceso para filtrar a aquellas personas que vienen. Entonces tenemos que recordar eso, ¿sí? Que lo que necesitamos hacer en la halajá, y especialmente en el espíritu de Torah de Ahavá y Torah con amor, es tratar a la gente con amor. Cualquier persona que viene y dice, yo quiero ser parte del pueblo judío y acepta las leyes y las costumbres, sí, claro que tiene que estudiar, pero es un proceso. Igual un niño, cuando nace, no sabe ninguna salahot, ¿no? Y a medida que crece, solamente lo enseñamos hasta que llega a la edad que en la cual él es capaz de hacer todo. Y esa edad no es 13 años. 13 años fue una edad que fue también decidida por los hajamim como una, digamos, con un consenso para que todas se tengan la misma edad. Pero la Torah era más flexible. Si se fijen en la Torah, ¿cuál es la edad en la cual uno está responsable por sus hechos, por sus actos? No es 13 años, 20 años. La Torah siempre habla en todos los censos 20 años. El hombre que tiene 20 años tiene que trabajar, tiene que ir al ejército, tiene que servir, se cuenta como una persona. Y es verdad, todavía la gente no madura eh, hasta que tenga 20 años. Entonces David pregunta por qué el movimiento ortodoxo no le deja a Cohen casarse con una mujer que se convirtió al judaísmo, ¿sí? Porque y de eso estoy hablando, que los rabinos decidieron que cuando la Torah dice que una mujer que se llama zona, es decir, que tenía relaciones con muchas personas, no puede casarse con un Cohen, ¿sí? Eso refiere también a una mujer convertida. Y eso es muy ofensivo, ¿sí? No hay forma de entenderlo, sino que ellos querían rechazar a la gente. Entonces nosotros, el movimiento conservador fue con la opinión de la Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, no, que lo que la Torah dice es una mujer que no es modesta, que su vida no tiene valores morales y por eso eh, eh, se acuesta con mucha gente. Inclusive dice Rabbi Akiva
tiene que ser prostituta profesional para que no se pueda casar con Cohen. Todas las mujeres, todas otras mujeres sí pueden. Entonces es un problema, pero yo ayudo a Kohanim que quieren casarse con mujeres convertidas, que en nuestra terminología solamente usamos esa palabra convertida o converso solamente como referencia, pero no es de veras no es la definición que uno tiene. No existe, de veras no existe esta definición de convertido, porque ya cuando uno decidió aceptarse el judaísmo, eso es judío. No es converso ni converso es lo que los cristianos llamaron a los conversos que convertían al cristianismo y los llamaron así para decir no los creemos que son cristianos, creemos que todavía son judíos y que convirtieron solamente superficialmente. Y eso es la verdad con mucha gente y que gracias a Dios esa gente vuelve ahora al judaísmo. Es un testamento al espíritu del pueblo judío. Bueno, eso quiere decir lo que dice Jajam Sassoon es muy importante, ¿sí? Entendemos que no tenemos que tener miedo de esas leyes, tenemos que, cuando hay un problema, confrontar el problema y buscar la solución, cómo se hace. Bueno, con eso creo que ya hemos analizado, explicando las leyes de conversión, las leyes del divorcio. Quiero ver si alguien tiene una pregunta acerca de esos asuntos. Y si no, podemos seguir adelante con otros temas. Hay unas preguntas que están acerca de esos asuntos del estado civil, divorcio, casamiento o conversión. Sí, Alexander. Saludos, Rabino. Rabino, en una conversión en línea, que sea con una familia con hijos, ¿cómo sería? ¿De niña de qué edad está hablando? No, una familia, esposo y hijo. ¿Y cómo sería la boda, el dambrit? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, cuando se convierte en una familia ya casada, ¿sí? Si los hombres están circuncidados, se hace dambrit antes de la tevilá, aunque si se hizo la tevilá antes de dambrit, no pasa nada. Generalmente se hace el dambrit primero. Dambrit, que es decir, es sacar una gota de sangre, ¿sí? Porque ya el hombre está circuncisado. Y eso digo porque tuvimos un caso como este, que tuvimos una conversión aquí en DC. Yo era parte del Bedín, otro rabino que tenía los candidatos, los traía, los trajo. Ellos vivían lejos. Creo que viajaban como 6, 7 horas para llegar a DC, familia con niños y todo. Y cuando llegaron, se recordó el rabino que no hicieron Dan Bedit. Entonces él dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dijo, bueno, vamos a llamar a un Moel que lo haga. El único Moel que tuvimos vive en Colombia, en Maryland, Colombia, que es como casi 1 hora de viaje. Entonces yo les dije, no se puede hacer esperar a todos. Nosotros, los rabinos y esa familia que vino de viaje, que se meten a la mikve y después que encuentran el Moel y que lo hagan. Y ellos no aceptaron. Yo saqué un libro el volumen de Maimónides que habla de Gedut y le mostré que él dice, mal velo tabal velo mal no sirve. Es decir, si uno hizo solamente la milá sin tevilá o viceversa, no sirve. Pero el orden no es solamente opcional. Generalmente hacemos primero la milá, pero eso no es
no impide el proceso. De todas maneras, los hombres de la familia hacen Dan Bedit y después van a la mikve, y las mujeres solamente a la mikve. Con los niños es costumbre de hacerlo, se van a la mikve, ¿sí? Pero a los 12 años para niñas o 13 años para un niño, les decimos si quieren quedarse como judíos o no. Es decir, que no enforzamos la religión sobre nadie. Y después de la conversión se casan, otra vez hacen la boda entre la pareja. Ahora, entiendo que la pregunta es también por qué los hajamim dijeron que las relaciones familiares se anulan cuando uno se convierte. Es decir, que aunque son familia, ahora son, digamos, el papá, la mamá, un niño y una niña, por la perspectiva de Halajá, son 4 personas que no conocen una a la otra, ¿sí? Bueno, esa es en mi opinión, una exageración de la Halajá. Y esa opinión la formaron los hajamim para, digo, ¿cómo podemos decir? Detach es como desconectar, ¿sí? Desconectar los nuevos judíos de su familia del pasado. No era tanto para el núcleo familiar como para decirle, digo, de un ejemplo, digamos que, no digamos, es muy común, la mayoría de la gente que conozco que convirtieron al judaísmo aman mucho a sus padres, ¿sí? Y quieren honrar al padre y a la madre. Y me preguntan, ¿qué hacemos? Especialmente cuando uno de sus parientes se fallece, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? ¿Voy a decir Kaddish o no? ¿Voy a sentar Shiva o no? Entonces, la Torah no habla nada de eso. Al contrario, si lees en el Tanaj y se fija en las familias donde uno fue judío, el otro no, digamos como por ejemplo Moshe, ¿sí? Moshe era judío y Yitro no era judío, ¿verdad? La Torah nunca dice que Yitro se juntó al pueblo judío. Ah, tal vez después de la partida del Mar Rojo, pero antes él siempre se llama el suegro de Moshe. ¿Cómo es el suegro? Si de acuerdo a la Torah, ¿sí? No hay conexión entre el convertido y la familia. Entonces, cuando Moshe se casó con Zipporah, bueno, supongamos que ella se convirtió, entonces su papá ya no es su papá. Entonces, la Torah misma nos dice que esa idea que se deshace la familia no es verdad. Pero los hajamim pusieron énfasis sobre esa idea porque todos vivían juntos y tenían miedo que si las familias se queden conectadas, se van a volver a los caminos de esa familia. Ahora, yo sé de comunidades donde vivía que los convertos, que no en conversiones, le decían a la gente, un momento,